Un saludo cordial a todos, bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a ver las medidas de posición o de posicionamiento. Básicamente las medidas de posicionamiento, como su nombre lo indica, lo que buscan es posicionarse ya no solamente en el centro de una distribución, sino en cualquier lugar de esta, digamos, dada una posición en porcentaje. Por ejemplo, tenemos los cuartiles, que si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, esta barra de acá, imaginémonos de que acá están formados todos nuestros datos desde el menor hasta el mayor, y que esta barra representa pues toda nuestra distribución. Entonces lo que hacen los cuartiles realmente es dividir toda la distribución en 4 partes iguales, es decir, 4 partes de 25% cada una, de tal manera que esta posición de acá es tal que deja por debajo de ella al 25% de los datos y encima o sobre de ella al otro 75% de los datos, este 25 y este 25 y este otro 25. En el cuartil 2, que sería este de acá, es prácticamente lo mismo que la mediana, ya que tendría una posición tal que tendría por debajo un 50% y por encima un 50% de los datos. Y el cuartil 3 sería una posición dada que dejaría por debajo a un 75% de los datos y por encima a un 25% de los datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas de posicionamiento, realmente no estamos dirigiéndonos o refiriéndonos a los valores de los datos, sino a las posiciones de ellos. ¿Cuál es la posición o cuál es el número que está en la posición tal que tiene por debajo de él al 25% de los datos y por encima de él al 75% de los datos, por ejemplo? Entonces tendríamos 3 formas prácticamente de dividir una distribución. Los cuartiles, que como su nombre lo indica, dividen a la distribución en 4 partes y por lo tanto existen pues 3 cuartiles, ¿no? Cuartil 1, que estaría aquí en una posición del 25%, cuartil 2 en una posición del 50%, un cuartil 3 que estaría en una posición del 75%. Lógicamente el cuartil 4 ya sería el dato máximo y el cuartil 0, por decir algo, sería el dato mínimo. Entonces por esa razón estos 2 cuartiles pues ya no se toman en cuenta. Sería solo entonces el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos posicionarnos en un lugar que esté intermedio entre estos valores, entre por ejemplo el 25 y el 50, en un 30 o en un 40 por ejemplo? Entonces para ello necesitamos dividir la distribución en más partes iguales. Vamos a tomar en cuenta de que esta barra, al igual que esta verde, pues son todos nuestros datos, y que en vez de dividirla en 4 partes iguales, la dividimos en 10 partes iguales. Entonces ya estamos hablando de deciles. Los deciles lo que digamos hacen es dividir toda la distribución en 10 partes iguales. Cada una lógicamente va a tener un valor del 10%. Así por ejemplo, entonces el decil 1, que estaría ubicado acá, tendría por debajo al 10% y por encima al otro 90%. El decil 2 al 20% por debajo y encima al 80%. Por ejemplo, si nos dirigimos al decil 9, esta sería la posición de un número tal que existiría un 25% de números mayores a él, un 10% de números mayores a él y un 90% de números menores a él. Un decil 8, por ejemplo, sería un número que está en una posición en donde
el 20% de los datos es mayor a él y el otro 80% de los datos es menor a él. Entonces de esa manera tendríamos nosotros decil 1, el decil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el decil 9. Nuevamente el decil 10 sería el dato mayor y el decil 0, por decir algo que no existe, pero por decir algo sería entonces el dato menor. Por esa razón ya estos dos extremos no se toman en cuenta. Vamos a decir acá que el cuartil 2, que está en esta posición intermedia, sería el mismo valor que la mediana y también tendría el mismo valor que el decil 5. Si nosotros quisiéramos aún posicionarnos en un lugar que está intermedio entre estos lugares, por ejemplo entre el decil 2 y el decil 3, digamos un 22, 25, 27%, entonces deberíamos dividir esto en más partes, en 100 partes iguales. Entonces vamos a hacer de cuenta de que cada una de estas está dividida en 10 partes, de tal manera que de aquí para acá nosotros tenemos 100 partes iguales. Entonces estamos hablando de los percentiles o centiles. Los percentiles entonces tendríamos acá percentil 1, 2, 3, 4 hasta llegar acá, que sería el percentil 10. Aquí tendríamos el percentil o el centil 20, el 30, 40, 50, 60, 70 hasta llegar a 100. Nuevamente el centil 100 sería el número mayor, así que el centil más alto sería el centil 99 y el centil más bajo pues sería el número 1. En este caso el que está en la posición media, ¿verdad? Cabal en el punto donde está la mediana, donde está el cuartil 2 y donde está el decil 5, estaría también posicionado el percentil o el centil 50. En el caso, por ejemplo, del cuartil 1, sería exactamente equivalente a el centil 25. Y el cuartil 3 sería exactamente igual al centil 75. Entonces, esos prácticamente serían las tres medidas de posición pues que se utilizan más en estadística. A todas ellas se les llaman entonces cuantiles. Los cuantiles pueden ser entonces cuartiles, deciles o percentiles o centiles, cualquiera de los dos nombres. Vamos a ver entonces las fórmulas que vamos a utilizar. Para una serie de datos simple o una serie de datos agrupada en frecuencias, como en estos casos, en este caso que tengo yo acá, utilizaríamos esta fórmula que señalé acá. Y esta fórmula, más que ser una fórmula, viene siendo como un criterio, porque esta fórmula no me da a mí el valor del percentil o del cuantil. Lo que me da es la posición del mismo. Mientras que esta otra, que es utilizada para una serie de datos agrupada en intervalos, sí me da a mí un valor del cuantil directamente. Vamos a hablar ahorita de esta, es decir, los cuantiles para una serie de datos agrupadas por frecuencias o una serie de datos simples. Al igual que la media, estos valores se pueden calcular en Excel directamente si nosotros tenemos los datos, la serie de datos, o se pueden calcular a través de esta fórmula, que es bastante sencilla, si nosotros tenemos la tabla de frecuencias. Entonces vamos a utilizar este problema para ejemplificar el cálculo de los cuantiles. Y vamos a ver que la empresa esta Cybercop, que se dedica a la venta de accesorios para computadora, desea revisar su proceso de atención a pedidos por internet y reparto a domicilio. Y para ello, pues tomó una muestra aleatoria de un número de despachos o un número de pedidos y tomó los tiempos, ¿verdad?, que se tardaba la empresa o que se tardaba el proceso de la empresa en atender
el despacho, es decir, desde que se hace el pedido hasta que se entrega a domicilio o digamos se concreta la venta. Bueno, pues entonces acá tenemos varias muestras, son 50 en total. Y entonces, si nosotros tuviéramos solamente los datos así y no quisiéramos agruparlos, ya que pues relativamente son pocos y pues en una tabla de Excel pues serían bastante manejables, entonces podríamos calcular las medidas de posición únicamente o directamente en Excel. Por ejemplo, un cuartil, calculemos por ejemplo el cuartil número 1, lo podríamos calcular directamente utilizando la fórmula cuartil, que se encuentra siempre en la categoría estadística, o también podemos escribir aquí el nombre de la función cuartil y entonces nos aparecería acá. En este caso la tengo yo aquí, y lo que nos va a pedir esta fórmula es en la matriz donde están los datos, ya sea que los tengamos en una sola columna o así como están acá en varias columnas. Entonces pues vamos a seleccionar todos los datos y luego debemos elegir 1, 2, 3 o 4 si queremos cada uno de los cuartiles, ¿verdad? Entonces lógicamente serían el cuarto cuartil sería el valor máximo. Entonces podríamos nosotros decir pues por ejemplo un valor de 1 a 3, ¿verdad? Ya sea el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. En este caso vamos a calcular el cuartil 1. Entonces colocamos acá 1 y seleccionamos aceptar. Y entonces nos queda acá que el cuartil 1 es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ordeno estos datos, ¿verdad? Si yo los ordenara de menor a mayor, el 3 sería el valor que estaría en una posición tal que bajo de él hay 25% de los datos y sobre él el otro 75% de los datos. Podríamos decir, digamos, con el contexto del problema, que el 25% de los pedidos tardaron menos de 3 días en ser atendidos y el otro 75% de los pedidos tardó más de 3 días en ser atendidos. Esa sería entonces el análisis, digamos, el significado de este valor. Aquí vamos a calcular ahora el valor, digamos, medio, que también podría ser digamos el cuartil 2, podría ser el decil 50 o podría ser el centil, o mejor dicho el decil 5 o el centil 50, ¿sí? En este caso en Excel no existe la función decil, pero la podemos emular perfectamente con la función centil o percentil. En este caso podemos buscar la función percentil, la podemos encontrar acá si escribimos acá la función, y entonces acá lo más recomendable es utilizar percentil EXC, que es digamos el percentil pero que está exclusivo, es decir, el número que está fuera, digamos a milésimas fuera de ese percentil. Entonces esa es la función más adecuada, la que he visto que sale un poco más acorde a esta fórmula que nosotros tenemos acá y que calculamos. Entonces vamos a aceptar. Nuevamente pues vamos a seleccionar los datos y como queremos encontrar el punto medio, es decir la mediana, por decir algo, pero ahora no con la fórmula de la mediana, sino con la fórmula de los cuantiles, las medidas de posicionamiento. Entonces el decil 5, que sería el que está en la parte media, o el cuartil 2, que también está en la parte media,
sería también lo mismo que el centil 50. Solo que acá, en vez de meter o de escribir acá el valor 50, vamos a escribir un porcentaje, es decir, vamos a escribir un valor que está entre 0 y 1. Y como nosotros queremos el valor medio, o sea el 50%, lo escribimos como porcentaje, 0.5. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, el centil, por ejemplo, 1, el centil 1 sería el 1%. Entonces sería 0.01. Si quisiéramos, por ejemplo, el centil 10 o el decil 1, que sería lo mismo que el centil 10, escribiríamos 0.1. Es decir, acá escribimos el número del percentil pero en porcentaje, ¿verdad? Como queremos el centil 50 o el decil 5, que es lo mismo, escribimos entonces 0.5. Y entonces de esta manera nos va a dar este valor. Lo que nos está diciendo acá es de que el 50% de los pedidos tardaron menos de 5 días y el otro 50 tardaron 5 o más días, ¿sí? Tardaron más de 5 días. Este es el valor entonces que está justo en el medio de la distribución. Es el equivalente a la mediana, también es el equivalente al cuartil 2, es el equivalente al decil 5 o al centil 50. Las 3 o 4 cosas son exactamente iguales. Vamos a calcular otro, por ejemplo, vamos a irnos a un 75% de los datos. Aquí podríamos calcular el cuartil 3, pero lo vamos a hacer con centiles. De la misma manera, el 75%, entonces lo vamos a calcular siempre con esta función percentil xc, que como les digo, nos da un valor exclusivo, es decir, supongamos el espacio donde está el centil, justo el número que está fuera de ese centil es el que nos va a dar. Por eso es de que escogemos esta función. Vamos a escoger entonces nuestra matriz y acá el valor del centil 75, que sería 0.75, o sea el 75% de los datos. Entonces vamos a poner aceptar y nos va a decir que es 6. Esto quiere decir que el 75% de los pedidos tardó menos de 6 días en ser atendido y el 25% de los pedidos tardó más de 6 días en ser atendido. Entonces aquí es como que si nosotros tuviéramos 25%, el 50% y el 75%. También podemos calcular cualquier otro valor, para media vez utilicemos la fórmula, pero esta sería entonces la forma como se puede hacer utilizando las funciones de Excel. Vale la pena mencionar que estas funciones de Excel solamente se pueden utilizar para datos simples, solo cuando tenemos datos sin agrupar o digamos que no los hemos agrupado tampoco por frecuencias, es decir, datos simples. Estamos hablando de una lista de datos nada más. Si tenemos datos agrupados por frecuencias o datos agrupados por intervalos, no podemos utilizar estas funciones de Excel. Pero en el caso de una agrupación por frecuencias, podemos utilizar esta fórmula, que es bastante sencilla. Vamos a ver entonces acá una forma fácil, digamos, es utilizar la tabla de frecuencias, y acá pues ya no hice todo el proceso del cálculo porque esto pues ya lo habíamos visto anteriormente, pero la columna 1 son prácticamente todos los datos que están aquí repetidos, o sea 1, 2, 3 hasta 7. Es decir, nosotros observamos que en todas las muestras de los pedidos se tardaron entre 1 y 7 días. O sea, 1 es el dato menor, el número menor de días que se tardó
un pedido en ser despachado, hasta 7 días incluso, ¿verdad? Entonces acá sacamos las frecuencias. Quiere decir que hubieron 5 pedidos de esta muestra, hubieron 5 pedidos que se atendieron en un día, 7 pedidos que se atendieron en 2 días, por ejemplo hubieron 13 pedidos que se atendieron en 5 días y hubieron 4 pedidos que tardaron 7 días en pues ser despachados. En total son 50 pedidos que se tomaron de muestra para hacer este estudio. En la siguiente pues columna calculamos las frecuencias acumuladas, ¿verdad? En la siguiente columna las frecuencias porcentuales, y acá calculé otra que es una frecuencia acumulada porcentual, es decir, la acumulación de los porcentajes. ¿Y eso por qué? Debido a que esta es la que me va a ayudar a, digamos, calcular mis medidas de posición más fácil. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero calcular el cuartil 1, por ejemplo, el cuartil 1, yo sé que el cuartil 1 es el 25% de mis datos. Entonces yo me vengo a el porcentaje acumulado y vengo hasta donde cabe el 25%. Acá, por ejemplo, estoy al 24%, me vengo al 25%, que cabe justo acá. Y yo me doy cuenta de que ese 25% es este valor 3. Quiere decir de que este valor 3, el primero, digamos, valor de los 4, 3 que hay repetidos, sería el que tiene por debajo el 25% y por encima el otro 75%. Entonces, quiere decir de que 3 está en mi cuartil 1. Lo mismo que me dio precisamente en la fórmula de Excel. Cuando yo hice acá cuartil 1, ¿verdad? Me dio el mismo valor exactamente. Esa es una forma fácil, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo utilizar la fórmula, ¿sí? Vamos a calcular otro. Calculemos, por ejemplo, el decil calculemos el decil 5, solo para hacer la comparación con lo que ya hicimos con las fórmulas de Excel. El decil 5 sería digamos el que está justo en medio. Sería lo mismo que decir el cuartil 2 o el centil 50 o la mediana. El decil 5 sería entonces el que está justo por encimita del 50%, es decir, está el 50%, el siguiente valor sería el decil 5. Entonces busquemos acá donde se acumula el 50%. Acá tenemos 48%. Nos vamos entonces al siguiente. Quiere decir de que el decil 5 se encuentra justamente en el valor 5, ¿sí? Y es exactamente el mismo valor que me quedó con las fórmulas, ¿verdad? También podemos, por ejemplo, calcular el centil 75, que fue el que calculamos acá en la fórmula. El centil 75 sería lógicamente el que tiene por debajo al 75% de los datos y está en una posición donde el 25% de los datos son mayores a él y el otro 75% son menores a él. Entonces el valor aquí acumulado tendría que ser 75. Aquí estamos en 74. Nos venimos al siguiente valor, que sería entonces 6. Aquí es donde cabe el 75%, ¿verdad? Acá no, aquí estamos todavía en 74. Aquí entonces estaría mi 75%. Y aquí estaría el 6. Y en este caso pues me dio exactamente el mismo valor. Hago la aclaración. A veces estas fórmulas dan aquí, no sé, 2.8, valores un poquito, digamos, aproximados, pero por lo regular casi siempre son bastante parecidos. Ahora, hallemos estos mismos estas mismas tres medidas de posición, pero utilizando la fórmula. Vamos a ver qué significa cada uno de los datos de la fórmula. Tenemos acá n,
que es el número de datos, este n minúscula, n más 1, ¿verdad? O sea, al número de datos le vamos a tener que sumar 1. Este x significa el número del cuantil. Y digo cuantil porque aquí pueden ser cuartiles, pueden ser deciles o pueden ser percentiles o centiles. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el cuartil 1, x toma el valor de 1. Si yo quisiera el cuartil 2, x tendría valor 2. Cuartil 3, x sería valor 3. Por ejemplo, para los centiles, el centil 75, pues x tendría valor de 75. O sea, x es el número del cuantil, ya sea cuartil, decil o centil. Por ejemplo, un decil 5, entonces x tendría valor de 5, ¿verdad? Un decil 7, x tendría el valor de 7. Y y es el valor por el cual se va a dividir la distribución. Recordemos que los cuartiles dividen la distribución en 4 partes iguales. Entonces y para los cuartiles valdría 4. Pero los deciles dividen en cambio la distribución en 10 partes iguales. Entonces para un decil, si yo quiero encontrar acá el decil 5, por ejemplo, entonces x tendría el valor de 5, que es el número del decil, y y valdría 10, porque como es decil, divide a la distribución en 10 partes. Si yo quiero, por ejemplo, encontrar el centil 75, x tendría valor de 75 y y tendría un valor de 100, ya que los centiles dividen a la distribución en 100 partes. Entonces, para resumir, n es el número de datos, x es el número del cuantil y es el número de partes en que se va a dividir toda la distribución. En este caso, para los cuartiles 4, para los deciles 10 y para los centiles 100. Bueno, pues sabiendo eso, podemos calcular el cuartil 1. Volvábamos a calcularlo, pero ahora utilizando la fórmula. Entonces, para ello voy a hacer uso de la calculadora. Vamos a colocarla para acá, así pues entonces yo puedo, digamos, visualizar la fórmula y los datos también. Lo primero que tengo que hacer en esta fórmula, siguiendo la jerarquía operacional, son digamos, todas las operaciones que están dentro de signos de agrupación. Luego las multiplicaciones y por último la división. Entonces, sumo n, que es el número de datos, más 1, lo multiplico por el número del cuantil y lo divido por el número de partes en que se divide la distribución. Hagamos entonces para el cuartil 1. Como tenemos 50 datos, entonces tendríamos 51. 50 más 1, ¿verdad? Serían 51. Sería este valor que está entre paréntesis. Eso lo multiplicamos por x. Lo vamos a multiplicar por x, como es el cuartil 1, entonces lo tendríamos que multiplicar por 1. Y luego lo dividimos dentro del número de partes en que divide un cuartil a la serie, es decir, 4. Entonces nos quedaría así. Y esto me quedaría 12.75. Como les dije al inicio, esta fórmula, esta ecuación, no me da el valor del cuantil. Lo que me da es la posición en donde se encuentra el cuantil. Lo que me dice es de que el valor 12.75, el que está en la posición 12.75, ese es el número que se encuentra sobre el 25% y bajo el 75%, o sea, el cuartil 1. Entonces este valor lo tenemos que buscar en las frecuencias acumuladas. Vamos a ver dónde podemos contener este 1275, es decir, dónde cabe este 1275. Por ejemplo, acá en 5 pues no cabe. Acá tenemos 12, nos hace falta 0.75 para que quepa. Nos vamos al siguiente en 16. Aquí sí cabe. De aquí para abajo sí cabría, ¿no? Pero el primer valor donde cabe ese 12.75 es este valor. Por lo tanto, mi
cuartil 1 sería 3, ¿sí? Y es el mismo valor que tenemos acá. Por ejemplo, si queremos calcular el decil 5, entonces vamos a empezar de nuevo a utilizar la fórmula. Tendríamos nuevamente 51, que es n más 1, por, como es decil 5, x tomaría el valor de 5, sería 5. Y esto dividido dentro del número de partes en que divide un decil a toda la distribución. Un decil divide a todas las partes en 10, entonces lo divido dentro de 10. Esta fórmula lo que me está diciendo es, quiero buscar la quinta parte de las 10 que hay. O por ejemplo, si fuera el decil 7, la séptima parte de los 10 que hay, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo prácticamente esta fórmula. Entonces en este caso quiero buscar la quinta parte de las 10 que son en total, o sea 51 por 5 dividido 10, y esto me quedaría entonces 25.5. Nuevamente este valor es la posición. Quiere decir de que de estos 50 datos, si yo los ordeno todos, el que está en la posición 25.5, ese es el valor de mi decil 5. Entonces este valor lo voy a buscar en las frecuencias acumuladas. Voy a ver dónde cabe el 25.5, aquí no, aquí no, aquí tampoco. 25.5 cabe hasta acá, donde está el 37. Por lo tanto, el valor que está en esa posición sería el 5. Que sería entonces este valor que me dio en las dos formas anteriores. Por último, hacemos rapidísimo el último cálculo, centil 75, por ejemplo. Sería entonces 51 por 75, que es el número del cuantil, dividido 100, porque son pues centiles. Entonces esto me queda 38.25. Lo busco acá en las frecuencias acumuladas, que cabe hasta acá, donde está el 46. Quiere decir que entonces el valor es 6. Para hacernos una idea entonces de cómo es que tenemos que buscar estos valores, es muy parecido a la media, ¿verdad? Ya solo para, digamos, como para efectos de explicación, ¿verdad? Final. Por ejemplo, si nosotros entonces calculamos el cuartil 1 con la fórmula, nos da 51 por 1 dividido 4. Nos está diciendo que es la posición 12.75. Para ello, yo estos valores los coloqué en una columna, uno tras otro, y los ordené, ¿verdad? Esto lo pueden hacer ustedes copiando los valores tal cual están acá en la tabla, los pueden copiar para abajo y luego los marcan. Para marcarlos, solo más fácil, digamos, solo se ponen en la primera posición, apachan la tecla Shift y la flechita para abajo, ¿verdad? Pueden apachar si quieren marcar todos, entonces pueden apachar Shift, Control y luego la flechita para abajo, y miren, ahí quedan marcados todos, ¿no? Automáticamente. Bueno, entonces ahora pueden venir acá a esta función, está en inicio, y luego acá donde dice ordenar y filtrar, entonces acá dicen ordenar de menor a mayor. Seleccionan esto y entonces todos los valores que ustedes pusieron acá en desorden, pues los va a ordenar. Entonces vamos, ya están acá los valores ordenados y me dijo de que el cuartil 1 está en la posición 12.75. entonces contamos 12 lugares, ¿verdad? 12.75, ese es el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y como es 0.75 sería el siguiente valor. Por lo tanto, el cuartil 1 se encontraría justo acá. Este sería entonces el valor bajo el cual, digamos, todos estos valores que están de aquí para abajo serían el 25%. Voy a hacer esto bien pequeñito, tal vez no se van a ver los números, pero sí se va a ver, digamos, toda la fila de datos. Esto es lo que quería.
De aquí para acá es el 25% y de aquí para acá, para abajo, todos los números mayores a este 3 son el otro 75%. Es exactamente lo que estábamos explicando con estas barras, ¿no? Al principio. Entonces, eso es lo que me está diciendo el cuartil 1. El cuartil 1 lo que me está diciendo entonces es que este 3, es el valor por debajo del cual está el 25% y por encima del cual está el 75%. Ven entonces que podríamos decir acá, para finalizar y hacer ya, digamos, un análisis de los resultados con respecto al problema, podríamos decir entonces que el 25% de los pedidos tardaron menos de 3 días en ser atendidos y el 75% tardó más de 3 días. Por otro lado, podemos decir que pues si agarramos un porcentaje mayor, un decil 5, que el 50% de pedidos tardaron menos de 5 días y el otro 50% más de 5 días. Y si somos un poquito más, digamos, optimistas, podemos agarrar un 75%. Entonces, el 75% de los pedidos tardaron menos de 6 días y el otro 25% tardó más de 6 días. Supongamos que nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, cuánto tardó el 60% de mis pedidos. ¿Cuántos días tardaron el 60% de mis pedidos? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues puedo calcular el decil 6, ¿verdad? Porque es el 60% de mis pedidos. Vamos a calcular entonces el 60% de los pedidos, ¿verdad? Aquí vamos a calcular cuánto tardó el 60% de los pedidos en ser atendidos. Para ello entonces vamos a buscar el decil 6, ¿verdad? Vamos a poner acá decil 6. Bueno, esto lo podemos calcular ya sea con mis funciones en Excel. Si quiero utilizar estos datos, supongamos que solo tenemos estos datos, no tenemos la tabla, pues entonces venimos acá y tendríamos que hacerlo como acá en Excel no existen los deciles, podemos calcularlo con un percentil, ¿verdad? Percentil EXC. Y lo que hacemos es de que en vez del decil 6 vamos a agarrar el percentil 60, ¿sí? Voy a hacer un ladito esto para poder hacer acá la selección de los datos. Y acá, acordémonos que esta acá es el porcentaje, es decir, al decir el percentil 6 es el 60%, por lo tanto es 0.6, ¿verdad? Ese sería el percentil 6. Vamos a aceptar y nos tira inmediatamente de que fueron 5 días. Esto quiere decir de que el 60% de mis pedidos tardó menos de 5 días y el otro 40% tardó más de 5 días. Si lo hacemos no con las funciones, sino que lo hacemos con mi tabla, acá podemos hacer esta tabla, que pues esta ya sabemos cómo hacerla. Supongamos que no tenemos los datos, sino que esta tabla, entonces acá ya no podemos utilizar las funciones de Excel. Pero como queremos saber el 60%, podemos irnos para acá rapidísimo a buscar el 60% que cabe justo acá. Y nos vamos a dar cuenta de que son 5 días, que es exactamente lo mismo. Si queremos utilizar la fórmula, entonces podemos decir, bueno, la calculadora podemos poner 51, voy a borrar esto, 51 por el percentil es el 6 dividido 10, porque es decil 6, ¿verdad? El decil 6 el que voy a escoger. Y entonces me queda 30.6. Este 30.6 lo busco acá en las frecuencias acumuladas, donde cabe el 30.6, cabe acá, en este 37, ¿verdad? Por lo tanto, el valor sería
nuevamente 5, ¿verdad? Que es el que obtuvimos acá, ¿verdad? Inicialmente. Pues bueno, entonces ya vimos acá tres fórmulas o tres formas para calcular nuestros cuantiles en una serie de datos simple y en una serie de datos agrupadas por intervalos. Siempre cabe mencionar que la fórmula más exacta definitivamente es utilizando la fórmula, ya que pues la fórmula está probada que es la más confiable. Entonces, digamos, si nosotros queremos hacerlo rápido, pero si tenemos duda buscando acá el porcentaje, a veces queda muy, digamos, muy apretado. Digamos, imagínense que me dé el 32.1%, entonces está casi aquí al 32, entonces como está muy apretado, lo que hago es de que utilizo una segunda opción, que es esta, ¿verdad? La fórmula, y esta definitivamente sí me va a dar el valor más exacto. Entonces, bueno, hasta acá este tutorial para cuantiles con datos simples y datos agrupados por frecuencias.